Buenos días, me presento. Mi nombre es Nancy Carmita Ordóñez Espinosa. Estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Actualmente curso el cuarto ciclo de la carrera de Derecho. Proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema que voy a presentar es sobre la violencia de género digital. Introducción. Las constantes actualizaciones y el surgimiento del uso de las redes sociales han hecho que la comunidad se interese en este tipo de sitios web, puesto que nos permiten interactuar y comunicarnos. La violencia de género por medio de las redes sociales e Internet afectan en gran mayoría a las mujeres, causando en las víctimas miedo e inseguridades, dado que se encuentran humilladas, despreciadas, acosadas, chantajeadas e incluso amenazadas. La violencia de género por medio de las plataformas digitales afecta en su mayoría a las niñas y adolescentes, es decir, al sexo femenino, pues en la sociedad actual aún existe el machismo, que no ejerce que lo ejerce el sexo masculino por medio del hostigamiento como la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea y sitios web. Su objetivo es humillar, acosar, chantajear e incluso amenazar a sus víctimas. La violencia de género digital es controlar o acosar a tu pareja, amigo, conocido o desconocido usando el Internet. Revisar el móvil de otra persona, ya sea pareja o amigo. Controlar todo lo que se hace dentro de las plataformas digitales. Exigir la ubicación de una persona. Obligar a tu pareja, amigo, conocido o desconocido a que envíe fotografías o videos de índole íntimas o sexuales. Definiciones generales. Dentro de las definiciones generales vamos a iniciar con ¿qué es la violencia digital de género? Es toda situación que se suscita dentro de las plataformas digitales, de manera que su objetivo es acosar, humillar, discriminar, menoscabar, restringir y chantajear en su mayoría al sexo femenino. ¿Qué son los derechos digitales de los jóvenes? Son aquellos derechos que no deben ser vulnerados por medio de las plataformas digitales. Los derechos digitales se encargan de garantizar a la sociedad su derecho a no ser discriminado, acosado, abusado, extorsionado por medio de las redes sociales, con el objetivo de que su privacidad, datos personales e intimidad se encuentren seguros y resguardados por el Estado ecuatoriano para que los ciberdelincuentes no sustraigan esta información y la usen a su antojo, puesto que aquellas personas que lo hagan serán sancionadas. ¿Qué son las redes sociales? Son aquellas plataformas o aplicaciones que permiten a la humanidad estar en constante comunicación con personas que se encuentran en otros lugares del mundo. Son escenarios para enviar, recibir, permitiendo que la sociedad avance y se encuentre en constante aprendizaje. Sin embargo, el darle un mal uso, nos encontramos expuestos a peligros que existen dentro del Internet y de los sitios web. Hay que recalcar que la misma forma que las redes sociales nos permiten progresar tecnológicamente, también al darle un uso inadecuado nos expone a varios peligros. Vamos a hablar ahorita del doxing. Es una manera ilegal de robar o utilizar de forma ilícita los documentos o información personal de otras personas. Es una acción maliciosa que pone en peligro y viola la privacidad del usuario, que carga información dentro de los sitios web. Usualmente esta práctica lo hacen los hackers. ¿Qué es el stalking? Es el acechamiento mediante las plataformas digitales hacia una persona que se encuentra vulnerable, pues hostiga, espía, molesta, amenaza y comete actos violentos contra aquella persona. Prácticamente es utilizada por las personas intensas que buscan molestar o fastidiar. Asimismo, tenemos el cyberbullying, que es una manera de molestar, discriminar, humillar o abusar de un niño o adolescente hacia otro mediante las redes sociales y plataformas digitales.
es el acoso entre dos personas de la misma edad, en este caso entre menores de edad. De la misma manera tenemos el acoso digital. El acoso digital, o más conocido actualmente como ciberacoso, es la intimidación o acoso por parte de personas que buscan humillar, atemorizar o enfadar a sus víctimas por medio de las actualizadas tecnologías digitales, las mismas que pueden ocurrir en redes sociales, plataformas digitales y todo lo que engloba el Internet. ¿Qué es la sextorsión? Es la manera de extorsionar y chantajear a las personas por medio de las plataformas digitales, redes sociales e Internet. Pueden, pues, mediante aparatos tecnológicos, los depravados buscan víctimas vulnerables para extorsionarlos de manera sexual, con el acoso o abuso de las mismas. ¿Qué es la exposición? Es aquel contenido privado que se envía por medio de aparatos tecnológicos, los mismos que tienen información o imágenes delicadas. Al difundirlas en los sitios web se expone en riesgo nuestra integridad y dignidad. Si adquieren personas equivocadas, puesto que las mismas personas maliciosas las publicarán en las redes sociales, y aquella persona vulnerable se verá expuesta y correrá grandes peligros. ¿Qué es la violencia digital sexual? Es aquella violencia que se sufre por medio de las redes sociales, tales como el acoso o abuso sexual, que se dan por medio del Internet, poniendo en peligro y constante exposición a las personas. ¿Qué es el setting? Es el intercambio de material con contenido sexual, ya sean de imágenes, audios o videos, que se difunden por medio de las plataformas digitales. El mismo que al ser difundido en los sitios web pone en peligro y exposición nuestra dignidad e integridad. Asimismo, tenemos el grooming, que es una forma criminal de acosar a un menor de edad por medio de las redes sociales, que implica a un adulto interactuar con un niño o niña o adolescente, el mismo que se hace pasar por una persona de su misma edad que el niño, con el fin de ganarse su confianza para luego acosarlo y amenazarlo. Como sabemos, nuestras leyes también protegen estos derechos. Asimismo, tenemos a la Constitución de la República del Ecuador, que dentro de nuestra Carta Magna se reconoce y garantiza el derecho a toda la sociedad ecuatoriana a la igualdad, a la no discriminación ni humillación de ningún ciudadano. De la misma manera, nuestra Carta Magna se encarga de que toda información asegure los derechos de comunicación, incluso libertad de expresión, con el fin de que la participación de los ciudadanos mejore. Esto lo encontramos en el artículo 66, en el numeral 4 y en el artículo 384. Asimismo, tenemos la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Esta ley tiene el fin de proteger especialmente a las mujeres, sin importar el rango de edad. Las protegerá de toda clase de vulnerabilidad, riesgo o peligro en el que se puedan encontrar, siendo las mujeres uno de los pilares prioritarios del Estado. Esto lo encontramos en el artículo número 1. Asimismo, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP. Este código es el encargado de sancionar y castigar a todas aquellas personas que dañen al sexo femenino mediante insultos, humillaciones, maltratos físicos y sexuales, pues tendrán primordial atención ante niñas, adolescentes, jóvenes o adultas, dando que son vulnerables ante la actual sociedad, y nuestro código las protegerá y velará por su seguridad y derechos. Esto lo expresa el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, tenemos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En sus artículos 11 y 15 indica que es muy importante tener el conocimiento de que nuestros menores de edad serán resguardados y se protegerán con primordial importancia cada uno de sus derechos, con el objetivo de que sus deberes y derechos se encuentren equilibrados para que no se vean vulnerados y puedan desarrollarse en un ambiente adecuado. Asimismo, tenemos las problemáticas en este tema, que hemos definido 4 problemáticas.
el machismo, la educación en los hogares, el interés de encajar en la sociedad y el mal uso de las plataformas digitales. Causas. Las causas que dan origen a las problemáticas antes mencionadas son la desigualdad de género, superioridad de los hombres hacia las mujeres, el abuso de confianza, que es la manipulación de una persona a otra, es decir, controla todo lo que hace, asimismo la desigualdad social. Personas que tienen un buen nivel económico se burlan y discriminan a las personas de bajos recursos económicos y que no encuentran o no tienen una profesión. Los efectos que producen son maltrato físico y psicológico, pérdida de la privacidad, humillaciones, burlas y acosos, hostigamiento y amenazas e incluso el suicidio. Sanción para todas aquellas personas que practiquen la violencia de género por medio de las plataformas digitales. Charlas que informen a la sociedad sobre el uso adecuado de las redes sociales. El Estado priorizará efectivamente a las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y menores de edad, puesto que son personas más vulnerables a la violación de sus derechos. Conclusiones. Para finalizar, tenemos 4 conclusiones indispensables, que son: seamos conscientes de todo el daño que podíamos causar si la violencia de género no es identificada y frenada a tiempo. Utilicemos las redes sociales, plataformas digitales y sitios web de manera adecuada. No permitamos que nadie nos logre manipular y hostigar. No accedamos a los acosos, chantajes y amenazas, pues tenemos derechos, los cuales son protegidos por nuestro Estado y ninguna persona tiene derecho a hacer daño a otra. Erradicar la violencia de género en todas sus modalidades. Permitir tener una cultura de paz ciudadana y el equilibrio justo y necesario para que la humanidad pueda tener una vida digna, respetando y cumpliendo los derechos y obligaciones establecidas para los seres humanos. Hoy en día, según estadísticas registradas, aún se evidencia un sinnúmero de violación de los derechos de género dentro de las redes sociales o diferentes plataformas digitales, en donde se cometen un sinnúmero de abusos y violencia de género. Presentamos la bibliografía del trabajo realizado. Gracias, les agradezco por prestarme su atención.